La novia de mi hijo se inclinó hacia mí durante la recepción de la boda. Su perfume caro me ahogaba. Viejo, escucha bien, susurró sin dejar de sonreír. Vas a firmar los papeles de esa casa en Annesley Park como regalo de bodas. Si no lo haces, destruiré a tu hijo. Lo dejaré justo después de la luna de miel y haré de su vida un infierno. Soy Leonidas, tengo 70 años. Y en ese momento supe que estaba frente al mal en su forma más pura. No dije una palabra. Simplemente miré sus fríos ojos azules y asentí lentamente. Un gesto que ella interpretó como rendición. Antes de contarte lo que hice después, dime en los comentarios desde donde escuchas esta historia, y dale me gusta y suscríbete si crees que los cimientos de una familia deben construirse sobre la verdad, no sobre mentiras. El maestro de ceremonias pronunció mi nombre para que diera un discurso. Brittany, mi nueva nuera, me guiñó un ojo triunfante. Creía que había ganado. Me levanté, ajustándome la corbata que me había regalado mi difunta esposa, Serena. Mientras caminaba hacia el escenario, con un centenar de ojos puestos en mí, vi a Brittany sonreír desde la mesa principal. Esa sonrisa estaba a punto de borrarse para siempre. Pero para entender el discurso que estaba a punto de dar, primero debes entender la guerra que se había estado librando en secreto durante los últimos 6 meses. Todo comenzó una tarde de domingo, la primera vez que mi hijo André trajo a Brittany a cenar a casa. Esta casa no es solo una estructura arquitectónica. Es un diario. Cada tablón de roble del suelo fue elegido por Serena y por mí. Cada clavo fue colocado con propósito. Aquí medimos la altura de André en el marco de una puerta y plantamos un roble en el jardín el día que nació. Cuando Brittany entró, su silencio fue peor que cualquier crítica. Observó el salón con detenimiento, deteniéndose un momento en la repisa de la chimenea que yo mismo había construido. «Oh», dijo con voz empapada de falsa dulzura. «Es tan clásico». Dijo la palabra clásico como un arqueólogo describiendo una ruina justo antes de demolerla. En ese instante supe que no veía un hogar. Veía un activo. Durante la cena, cada palabra que salía de su boca era una prueba, un pequeño martillo golpeando las paredes para buscar una grieta. Comíamos el pollo asado que había preparado con la receta de Serena, y Brittany miró hacia la pared de la cocina. «¿Sabes, papá?», dijo, llamándome papá como si tuviera derecho a hacerlo, «¿esta pared es estructural? Si la tiraras, tendrías un espacio abierto precioso, ¿verdad, André?» Mi propio hijo asintió como un tonto. «Es una gran idea, cariño. Tienes un ojo increíble». «¿Un ojo increíble para qué?», pensé. ¿Para la destrucción? Sentí que observaba a una cuadrilla de demolición inspeccionar el proyecto en el que había invertido toda mi vida. Ellos no veían los recuerdos incrustados en el yeso. Calculaban metros cuadrados. La tensión era un tercer comensal en la mesa. Respondí con frases cortas, el rostro cubierto por una máscara de cortesía. Pero por dentro, comparaba a esa mujer fría y calculadora con el recuerdo de mi Serena. Serena la habría odiado. Mi esposa podía detectar una grieta en los cimientos desde una milla de distancia, tanto en sentido literal como figurado. Habría visto la podredumbre detrás de la sonrisa perfecta de Brittany en una sola mirada. Sentí una tristeza profunda. Mi hijo, a quien había criado para ser un buen hombre, no veía lo que tenía frente a los ojos. Él veía a una mujer bella y encantadora. Yo veía un plano para el desastre. El verdadero conflicto, la primera declaración abierta de guerra, llegó con el postre. Había servido un pastel de duraznos, otra receta de Serena. Brittany dio un bocado y dejó el tenedor. «Está delicioso, papá. Me hace pensar en el futuro, en todas las reuniones familiares que tendremos», dijo con una sonrisa, mirando a André antes de volver su mirada hacia mí. «¿Sabes? Esta casa valdría una fortuna en este mercado. Con la revalorización del barrio, podría sacar fácilmente 7 cifras. Podríamos usar ese dinero para comprar una casa familiar de verdad en Buckhead. Tú podrías mudarte con nosotros, claro».
La habitación de invitados es preciosa. Ahí fue cuando la fachada amable se rompió. No estaba sugiriendo, estaba presentando un plan de negocios. Una toma hostil de mi vida. Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido metálico contra la cerámica retumbó en el silencio repentino. André miró de uno a otro, confundido. Brittany, dije, y mi voz no fue alta, pero sí tan pesada como el concreto. Déjame dejarlo perfectamente claro. Esta casa no está en venta. Separé cada palabra, asegurándome de que no hubiera espacio para malinterpretaciones. Esta casa es un legado. Es un ancla. Es todo lo que queda de la madre de André en forma física. Por un instante vi su verdadero rostro. La sonrisa dulce desapareció, reemplazada por una mirada fría, reptiliana. Era la expresión de un depredador al que su presa acaba de resistirse. Luego, la máscara volvió a su lugar. Soltó una risita. Oh, papá, claro. Solo estaba pensando en voz alta. Pero ya era tarde. La línea había sido trazada. André intentó suavizar el momento, balbuceando algo sobre que nos estábamos adelantando, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, mientras lavaba los platos en la casa silenciosa, supe que esto no era simplemente que mi hijo se hubiera enamorado de la persona equivocada. Era una invasión. Y tendría que defender mi hogar. Después de aquella desastrosa cena, Brittany nunca volvió a mencionar directamente vender la casa. Era lo bastante lista como para saber que un ataque frontal había fracasado. Así que comenzó un asedio, una guerra de desgaste diseñada para debilitar mi voluntad con 1000 preguntas aparentemente inocentes. La campaña comenzó en los momentos más cotidianos. Yo estaba en el jardín arrancando hierbas cuando ella salía con un vaso de té helado. «Papá, debiste trabajar muchísimo para pagar esta casa tan hermosa», decía con voz llena de admiración. Estar libre de hipoteca hoy en día es el sueño de cualquiera. Sonaba como un cumplido, pero sabía que era una misión de reconocimiento. Solo gruñía en respuesta. Serena, mi esposa, era buena con el dinero. Odiaba las deudas. Unos días después, mientras veíamos un programa de economía, suspiró. El mercado está tan inestable. Espero que tus fondos de jubilación estén en algo seguro. Le respondí que no jugaba con inversiones riesgosas. Cada respuesta mía era una puerta cerrada, sin darle nueva información. Pero podía ver las ruedas girando en su cabeza, ensamblando un mosaico de mi vida financiera. Mi hijo André no se daba cuenta de nada. Solo veía a una futura nuera cariñosa preocupada por el bienestar de su suegro. Incluso me dijo una vez: «Brittany se preocupa mucho por ti, papá. Quiere asegurarse de que tengas una jubilación cómoda». Solo asentí. Sabía perfectamente de qué comodidad estaba preocupada. El ataque real llegó una tarde de sábado. Brittany anunció que traería a un amigo, alguien que, según ella, moría por conocerme. El amigo resultó ser un tipo blanco, engominado, llamado Chad. Tenía una sonrisa demasiado blanca, un traje demasiado brillante y un apretón de manos que parecía evaluar la densidad de mis huesos. «Un placer conocerlo, señor Hayes», dijo, pero sus ojos no estaban en mí. Revisaban las vigas del techo, la calidad del suelo de madera, las dimensiones de los marcos de las ventanas. He sido constructor toda mi vida. Sé reconocer a un hombre que está tomando medidas cuando lo veo. Había traído un caballo de Troya a mi casa. Nos sentamos en la sala, y Chad destilaba cumplidos que sonaban sacados de un folleto de ventas. «Este lugar tiene una estructura increíble», decía. «La artesanía es algo que ya no se ve. Le da un valor único al mercado». Habló del barrio, de cómo era el más codiciado de Atlanta, de cómo los jóvenes millonarios tecnológicos buscaban propiedades con carácter para reformarlas. André lo escuchaba fascinado. Brittany solo sonreía, bebiendo su té, dejando que su amigo hiciera el trabajo sucio. Entonces Chad se inclinó hacia adelante, fingiendo una falsa intimidad. «No quiero ser entrometido, señor Hayes», empezó,
que es justo lo que dice la gente antes de serlo, pero una casa más pequeña en la siguiente calle se vendió por $950,000 y ni siquiera tenía jardín. Andre abrió los ojos. ¿En serio?, dijo Brittany, fingiendo sorpresa. —¡Guau! ¡Increíble! Chad levantó la mano como un sacerdote dando su bendición. Y eso fue una venta privada. Si listara esta propiedad conmigo, con un poco de decoración, pintura nueva y muebles modernos, podríamos empezar la puja en $1.200.000, quizá más. $1.200.000. El número flotó en el aire, denso, pesado. Lo vi reflejado en los ojos de Brittany. Por una fracción de segundo, la máscara de interés educado cayó, y apareció la codicia pura de un depredador que huele a su presa herida. Andre parecía haber ganado la lotería. Yo permanecí en silencio, el rostro impenetrable. Había gastado menos de 1/10 parte de esa cifra para construir esa casa con mis propias manos. Para mí, su valor no estaba en dólares, sino en décadas de sudor y amor. Para ellos, era una montaña de dinero esperando ser cobrada. Chad notó mi frialdad. Claro, añadió rápidamente, eso solo si alguna vez considerara mudarse a algo más pequeño. Brittany intervino enseguida. Solo teníamos curiosidad, Chad. Papá es muy feliz aquí. Me dio una palmada en el brazo, un gesto posesivo y condescendiente. El resto de la visita fue una charla vacía. Cuando los acompañé a la puerta, Chad me entregó su tarjeta. Por si algún día cambia de opinión, señor Hayes. La tomé sin mirarla. Al cerrar la puerta, fui directo a la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente. No habían venido de visita. Habían venido a ponerle precio a mi vida. Dejé caer la tarjeta al fuego y la vi convertirse en ceniza negra. La guerra acababa de escalar. Cuando el ataque directo a mi cartera falló, Brittany recurrió a un arma más venenosa, mi propio hijo. Comenzó una campaña silenciosa para envenenar a Andre contra mí. Noté el cambio poco a poco. Las llamadas diarias se hicieron menos frecuentes. Cuando llamaba, su voz sonaba tensa, distante. Dejó de preguntarme por mis proyectos de carpintería o por los vecinos. Nuestras conversaciones se transformaron en reuniones de negocios. Empezó a usar palabras que no le pertenecían, términos nacidos en una sala de juntas. Hablaba de la casa no como un hogar, sino como un activo heredado inmovilizado. Decía que debíamos optimizar la cartera financiera familiar. Ese era el lenguaje de Brittany. Frío, estéril, sin alma. Era como escuchar hablar a un desconocido con la voz de mi hijo. Recuerdo una tarde en que vino a casa con esa expresión que siempre tiene cuando Brittany lo programa como un soldadito de cuerda y lo envía a cumplir una misión. Estábamos sentados en el porche trasero, el mismo donde le enseñé a atarse los zapatos. Papá. Empezó a evitar mi mirada. ¿Has pensado que quizá aferrarte a esta casa no va de preservar recuerdos, sino de tener miedo al futuro? Sentí un nudo frío apretarse en el estómago. ¿De qué futuro hablas, hijo?, pregunté. ¿El futuro?, dijo él, alzando la voz con una frustración que sonaba ensayada. Brittany y yo estamos intentando construir algo. Ella tiene ideas increíbles para su marca de estilo de vida, pero necesitamos capital. Esta casa nos frena. Te frena a ti. No podía creer lo que escuchaba. Esta casa. El mismo cimiento que yo le había dado ahora era llamado un ancla que lo mantenía abajo. Ese no era mi hijo hablando. Era su titiritera. El punto de quiebre llegó una semana después. Andre vino solo, algo raro últimamente. Traía una carpeta en la mano y una mirada decidida. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde hacía sus deberes de niño, y abrió la carpeta. Estaba llena de impresiones de anuncios inmobiliarios en Buckhead. Se me vino el alma al suelo. Era eso. El gran empujón. Papá, dijo con una voz calma y practicada, necesito que escuches con la mente abierta. Brittany y yo hemos elaborado un plan financiero, una estrategia para nuestro futuro.
Y todo empieza aprovechando la plusvalía de esta propiedad. Usó esas palabras exactas, aprovechando la plusvalía. Miré a mi hijo, al niño al que enseñé a lanzar una pelota y a tratar a la gente con respeto. Y lo único que vi fue la vocería de la codicia de Brittany. Esta propiedad, dije, despacio, tiene un nombre. Se llama nuestro hogar. Él suspiró, un sonido de profunda frustración, como si yo fuera un niño difícil. Sé que para ti es algo emocional, papá, pero tienes que ser lógico. $1.200.000. Eso no es solo una casa. Es una vida de seguridad para todos. Podrías tener un hermoso condominio en el centro, sin césped que cortar ni techo que arreglar. Podrías viajar. Nosotros podríamos empezar nuestra familia sin endeudarnos hasta el cuello. Es la jugada inteligente. Intenté alcanzarlo, encontrar al hijo que sabía que seguía ahí, enterrado bajo tanta jerga corporativa. André, ¿recuerdas cuando construimos la casa del árbol en el patio? Tenías 10 años. Te machacaste el pulgar con el martillo y tu madre pasó una hora sujetándote una bolsa de guisantes congelados. ¿Lo recuerdas? Se removió incómodo. Sí, me acuerdo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con todo, dije, alzando la voz. Esta casa no está hecha de dinero, hijo. Está hecha de recuerdos. Está hecha de nosotros. Ahí fue cuando estalló. Toda la calma ensayada desapareció, sustituida por una ira cruda y sin filtro. Los recuerdos no pagan las facturas, gritó, golpeando la mesa con la mano. Papá, estás siendo egoísta. Solo piensas en tus recuerdos, no en mi futuro. Quieres que me quede atrapado aquí, en el pasado, igual que tú. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Egoísta. Después de todo lo que Serena y yo sacrificamos por él, después de una vida poniéndolo primero, me llamó egoísta. En el silencio vibrante que siguió a su grito, mi mente se fue atrás en el tiempo. Vi a Serena, años atrás, sentada en el porche de esta casa a medio construir. Estaba dibujando en un cuaderno, diseñando el jardín. Alzó la vista hacia mí, con los ojos llenos de un orgullo feroz y hermoso, y dijo: «León, esta casa no es solo madera y clavos. Es una declaración. Es la prueba de que, como gente negra, podemos construir cosas que perduren. Es nuestro ancla para que André y sus hijos siempre sepan de dónde vienen. Ese recuerdo, esa promesa, fue el acero en mi columna». Miré a mi hijo, con la cara enrojecida por la rabia, y mi propia rabia se desvaneció, reemplazada por una tristeza profunda. «Esta casa es tu cimiento, André», dije, con voz baja pero firme. «Lo veas o no, yo no estoy atrapado en el pasado. Estoy protegiendo tu futuro de una mujer que solo te ve como una cuenta bancaria. Fue un error. La había metido a ella directamente. No te atrevas a culpar a Brittany», rugió, poniéndose de pie tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. «Ella es la única que realmente está pensando en mi vida, en mi éxito. Tal vez deberías escucharla en vez de vivir dentro de un museo». Agarró su carpeta de anuncios y se lanzó hacia la puerta. «No puedo hablar contigo cuando estás así», escupió. Y se fue. La puerta principal se cerró de un portazo, y el sonido resonó por todas las habitaciones. Se sintió como una grieta recorriendo los cimientos de nuestra familia. Por primera vez, me sentí realmente solo en mi propia casa. Brittany no solo intentaba quitarme la casa. Se estaba llevando a mi hijo. Y estaba ganando. Mientras las palabras airadas de mi hijo aún resonaban en la cocina, el presente pareció disolverse a mi alrededor. Su voz, retorcida por la ambición de Brittany, se volvió un murmullo lejano. Mi mente retrocedió, llevándome a una tarde tranquila de hace 30 años. La casa era solo un esqueleto entonces, un armazón de pino recién cortado y posibilidades. Yo estaba en una escalera asegurando una viga del techo, y Serena estaba sentada en lo que algún día sería nuestro porche trasero. El aire olía a serrín y a barro rojo de Georgia.
Ella no me miraba. Tenía la vista fija en un pedazo de tierra desnuda, con un cuaderno en las rodillas. Dibujaba con una intensidad serena. Bajé de la escalera y caminé hasta ella, secándome el sudor de la frente. —¿Qué obra maestra estás diseñando ahora? —pregunté, mirando por encima de su hombro. No era un plano de la casa. Era un jardín. Senderos intrincados, parterres de flores y, justo en el centro, un pequeño círculo etiquetado, roble. Alzó la vista, y el sol de la tarde encendió su mirada. Había fuego en esos ojos, la determinación férrea que conocí como el lecho de roca de nuestra vida juntos. —Esto es más que un jardín, León —dijo, con voz suave pero firme. —Y esto es más que una casa. Tocó el cuaderno con el lápiz. —Esto es una declaración —continuó, barriendo con la mirada el armazón de madera de nuestro futuro hogar. Es la prueba. La prueba de que, como gente negra, podemos construir cosas que duren, no alquilarlas, no vivir en ellas hasta que otro decida que tenemos que irnos, poseerlas, construirlas desde cero con nuestras propias manos. Esta casa, esta tierra, es nuestro ancla, León, para que André y sus hijos, y los hijos de sus hijos, siempre tengan un lugar donde estar, un lugar desde el que saber, sin sombra de duda, exactamente de dónde vienen. Me miró entonces, y su expresión estaba tan llena de amor y convicción que me dejó sin aliento. —Prométemelo —susurró—. Prométeme que siempre protegeremos este ancla. Su voz de hace 3 décadas sonaba más clara y poderosa en mi mente que los gritos de mi propio hijo a pocos pasos. Las palabras de él eran temporales, alimentadas por una codicia superficial que ni siquiera comprendía. Pero las palabras de Serena eran el cimiento. Eran el concreto y el acero de mi determinación. La pelea ya no iba de madera y clavos. Iba de una promesa. Iba de proteger el alma misma de nuestra familia de ser vendida por un condominio en Buckhead. Cuando el recuerdo se desvaneció y el rostro airado de mi hijo volvió al foco, mi tristeza fue sustituida por una claridad fría y dura. Sabía lo que tenía que hacer. La paciencia de Brittany, resultó, tenía una caducidad muy corta. Tras la discusión explosiva con André, cayó entre nosotros un silencio tenso y pesado que duró casi 2 semanas. Él no llamó. Yo no llamé. El orgullo de un viejo y la terquedad de un hijo manipulado abrieron un abismo entre nosotros. Me retiré a mi santuario, mi taller de carpintería en el sótano. Es el único lugar de la casa que es enteramente mío, un sitio donde el olor a cedro y aceite de máquina suele calmarme. Estaba restaurando una mecedora antigua, intentando lijar las imperfecciones, intentando perderme en el ritmo constante y repetitivo. Era jueves por la tarde y el sol se estaba poniendo. Mi taller tiene una pequeña ventana a ras de suelo que da al patio, justo debajo de la terraza. Estaba concentrado en mi trabajo. El zumbido de la luz del techo era el único sonido cuando oí la puerta corrediza de la terraza chirriar al abrirse, encima de mí. Luego escuché su voz, la voz de Brittany. Normalmente la habría ignorado, pero algo en su tono me heló la mano sobre la madera. No era la voz dulce y almibarada que usaba conmigo y con André. Esta voz era distinta. Afilada, frágil, impregnada de un desprecio tan crudo que me sobresaltó. Era la voz de otra persona. Apagué la lijadora y escuché en el silencio repentino. No, todavía no lo tengo. ¿Qué crees que he estado haciendo? Escupió al teléfono. Hubo una pausa. Mira, no te atrevas a amenazarme. Lo estoy manejando. Empezó a caminar de un lado a otro. Los tacones repiqueteaban con rabia sobre las tablas de la terraza, justo encima de mi cabeza. Porque el viejo es terco como una mula, por eso. Está aferrado a ese montón de ladrillos como si fuera de oro macizo. Su voz subió, volviéndose chillona, fea. No puedo esperar más. ¿No entiende que necesitamos el dinero ya? Los acreedores de papá están encima. Si no consigo el anticipo para esa casa antes de fin de mes, todo se viene abajo. ¿Me oyes? Todo. Me quedé allí, en la penumbra del taller, con el taco de lija aún en la mano,
completamente inmóvil. Cada palabra era un golpe físico, pero dos me cayeron como un rayo y me dejaron sin aire, acreedores de papá. La historia que nos había contado era la de su padre, un dentista retirado viviendo tranquilo en una comunidad de golf en Florida. Un hombre sin preocupaciones financieras. Un hombre que, supuestamente, adoraba a su hija y aprobaba a su maravilloso prometido. Una mentira. Todo era una mentira meticulosamente construida. En ese instante, toda la pena, la confusión y la sensación de traición con las que había batallado durante meses se desvanecieron. Se evaporaron. Y en su lugar brotó otra cosa, una claridad fría, absoluta. La sensación que tiene un constructor cuando mira un edificio hermoso y de pronto ve la grieta fatal que atraviesa sus cimientos. Ella no era solo una cazafortunas. Estaba desesperada. Huía de algo. Y estaba usando a mi hijo como su plan de escape. El legado de mi familia como su coche de huida. Dejé con cuidado el taco de lija sobre el banco. No hice ruido. Me quedé en la oscuridad, escuchando cómo sus pasos se alejaban de nuevo hacia la casa. El juego acababa de cambiar. Esto ya no era una disputa familiar. Era una guerra por la supervivencia. Y yo había terminado de estar a la defensiva. Era hora de empezar a construir mi contraataque. En cuanto los pasos de Brittany se perdieron dentro de la casa, caminé hasta el viejo teléfono rotatorio que conservo en el taller. Tenía las manos firmes. El corazón no me latía a toda prisa. La furia y el dolor se habían enfriado y endurecido en otra cosa, propósito. Solo había una persona a la que podía llamar. Marqué de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda y familiar contestara. Habla Reggie Carter. Reggie y yo nos conocemos desde hace 50 años. De jóvenes pusimos ladrillos juntos antes de que él se fuera a la Facultad de Derecho y yo abriera mi empresa de construcción. Es el hombre más agudo que conozco y el único en quien confío por completo. Reggie, soy León, dije. Mi voz estaba pareja, tranquila. Hablaba como si informara de un problema estructural en una obra. Tengo un asunto en el que necesito tu consejo. No perdí tiempo en cortesías. Expuse los hechos, conciso, punto por punto. Le conté sobre la nueva prometida de Andre, Brittany. Describí sus primeras sugerencias para vender la casa, la visita del agente inmobiliario y la cifra de $1.200.000. Detallé cómo había puesto a mi propio hijo en mi contra, llenándole la cabeza con discursos de activos inmovilizados. Y luego le conté la llamada que acababa de oír. Repetí sus palabras tal cual: los acreedores de papá están encima. Hice una pausa. Reggie, la historia que nos contó es que su padre es un dentista retirado en Florida, sin preocupaciones de dinero. No necesitaba añadir nada más. Presenté los hechos, la discrepancia, el fallo en el plano. Reggie guardó silencio al otro lado durante un largo momento. No buscaba formular consuelo. Estaba analizando el problema. Cuando por fin habló, su voz fue grave y seria. No ofreció condolencias. Ofreció una estrategia. Bien, León, dijo, con tono de negocios. Primero, no la confrontes. ¿Entendido? Absolutamente ninguna confrontación. Le dije que lo entendía. Perfecto, siguió, porque en el momento en que la acuses, pierdes la ventaja. Ella lo retorcerá. Le dirá a Andre que estás confundido, que oíste mal. Te pintará como el viejo celoso y enfadado que intenta sabotear la felicidad de su hijo. Usará tu amor por él en tu contra y abrirá aún más la cuña entre ustedes. Ahora mismo, su arma más poderosa es hacerte parecer irrazonable. Escuché, absorbiendo cada palabra. Tenía razón. Un arrebato emocional directo sería jugar a su favor. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. Nada, dijo Reggie, y casi pude oír la sonrisa táctica afilándose en su voz. No haces nada. La dejas creer que está ganando. La dejas pensar que eres un viejo derrotado. La dejas ponerse cómoda.
La dejas volverse arrogante. Y mientras ella planea su desfile de victoria, nosotros cavamos. Averiguamos quién es realmente su padre. Averiguamos cuáles son esas deudas. Encontramos cada grieta en los cimientos podridos sobre los que ha levantado su vida. No solo queremos exponerla, León. Queremos desmontarla. La forma en que lo dijo me recorrió un escalofrío, pero fue un escalofrío reconfortante. Ya no estaba solo en esta lucha. Tengo a un hombre, añadió Reggie, bajando la voz. Un investigador privado. Discreto y el mejor. Se llama Marcus Thorne. Te voy a enviar su número ahora mismo. Llámalo mañana. Dile que vas de mi parte. Y, León, no digas ni una palabra más de esto a André ni a esa mujer. Ni una. Accedí. Al colgar, miré mis manos. Eran manos de constructor. Y estaba a punto de empezar la demolición. Mientras esperaba a que Marcus Thorne, el investigador privado, iniciara su trabajo formal, empecé mi propia investigación silenciosa. Soy un viejo, pero no un tonto. Sé manejar un ordenador. Serena siempre decía que un hombre que sabe leer un plano puede aprender a leer cualquier cosa. Así que me senté en el viejo ordenador del despacho, el que André me instaló hace años, y empecé a buscar a Brittany Larsen. Las primeras horas fueron una lección de frustración. Todo lo que encontraba estaba perfectamente curado, una obra maestra digital, lo bastante aspiracional como para ser creíble. Su Instagram público era una galería de fotos con iluminación profesional. Brittany sonriendo en un mercado de agricultores. Brittany como voluntaria en un refugio de animales. Brittany y André mirándose con amor bajo un dosel de hojas otoñales. Su blog de estilo de vida estaba lleno de artículos con títulos del tipo Encontrar el lujo en las pequeñas cosas y cómo decorar con presupuesto. Todo era una ficción cuidadosamente construida, una fortaleza de modestia falsa para ocultar lo que hubiera tras sus muros. No había grietas, no había incoherencias. Era demasiado perfecto y, justo por eso, lo más sospechoso de todo. Estaba a punto de rendirme por esa noche, con los ojos cansados de la pantalla, cuando emergió un recuerdo, un eco tenue de hace unos meses, en un asado familiar. Brittany había tomado demasiado vino blanco. Su guardia habitual bajó, y se volvió ruidosa y jactanciosa. Contaba una historia de sus días de universidad y recuerdo que se reía, arrastrando las palabras, diciendo algo así como, en la UG, Tiff y sus chicas eran una locura. En su momento supuse que Tiff era una amiga. Pero ahora, en el silencio del despacho, el nombre resonó distinto. ¿Y si Tiff no era una amiga, sino un diminutivo de Tiffany? Era una corazonada, un presentimiento basado en un desliz etílico. Pero un constructor confía en su instinto. Abrí de nuevo el buscador. Esta vez no escribí Brittany Larsen. Escribí Tiffany Larsen UG. Y ahí estaba. El primer resultado era un enlace a una vieja cuenta pública de Instagram. El usuario, Tiff Larson Uglife. La última publicación era de hace 6 años. El corazón me latió un poco más rápido. Hice clic. Fue como abrir la puerta de una habitación secreta. La persona de esas fotos era Brittany. No había duda. Pero la vida que mostraban no era la que yo conocía. No era la chica que escribía posts sobre decorar con poco presupuesto. Era otra persona por completo. Pasé las siguientes 2 horas deslizando por una vida de riqueza obscena y desinhibida. No era la vida de la hija de un dentista de clase media. Era la vida de una heredera. Había fotos suyas en la cubierta de un yate en el Mediterráneo, con una botella de champán en la mano. Había fotos bajando de un jet privado en lo que parecía Dubái. Había fotos suyas en fiestas fastuosas, con vestidos de diseñador y sosteniendo bolsos Birkin que costaban más que mi primer coche. No era una vida de encontrar el lujo en las pequeñas cosas. Era una vida de ostentarlo. Y en decenas de esas fotos había un hombre. Mayor, de 50 y tantos, con sobrepeso y una sonrisa grasienta y resbaladiza que me recordaba a un vendedor de coches usados.
Siempre estaba a su lado. En una foto, ella le besaba la mejilla, con el brazo colgado de su cuello grueso. El pie de foto era una ristra de emojis seguida de las palabras: «Gracias, papá, por todo. El mejor cumpleaños de mi vida». Tenía que ser él, el padre, el hombre cuyos acreedores se le echaban encima. No parecía un dentista jubilado. Parecía un hombre que había ganado mucho dinero y estaba aterrorizado de perderlo. Seguí desplazándome, con la mente a mil. Era la prueba. Era la mentira. Pero aún no encajaban todas las piezas. ¿Por qué el engaño tan elaborado? ¿Por qué apuntar a mi familia? Amplié una de las fotos del yate. Brittany y el hombre estaban en el timón, riendo. Detrás de ellos, en la pared de la cabina, el nombre del barco estaba pintado en letras doradas. Me costó leerlo. The Larson's Folly. Un nombre extraño para un barco. Luego miré más de cerca al hombre. Llevaba un polo blanco. En el pecho tenía un pequeño logotipo bordado, una L y una R estilizadas. Debajo aparecía un nombre. Y entonces se me heló la sangre. Me incliné tanto que casi pegué la nariz a la pantalla. El nombre era Larson Real Estate. Y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Frank Larsen. Un recuerdo frío y amargo de hace 15 años. Un recuerdo que había intentado enterrar volvió como un maremoto. Frank Larsen, el promotor inmobiliario que se asoció conmigo en un pequeño proyecto de viviendas. El hombre que desapareció con nuestro dinero, dejándonos a Serena y a mí al borde de la bancarrota. El hombre cuya traición casi nos cuesta todo. No era una cazafortunas cualquiera. Era la hija del hombre que intentó arruinarme la vida. No se trataba de construir un futuro. Se trataba de ajustar cuentas antiguas. El nombre en la pantalla, Larson Real Estate, no era solo un nombre. Era un fantasma. Me arrojó de vuelta 15 años atrás, a un tiempo de esperanza y de traición aplastante. Frank Larsen. Carismático, de verbo fácil, sonrisa amplia y apretón de manos firme. Llegó a nuestra comunidad, un hombre negro que supuestamente había triunfado y nos vendió un sueño. Habló en nuestra iglesia, patrocinó un equipo local de Little League y nos habló de construir algo propio, un nuevo centro comercial que sería propiedad y estaría operado por negocios negros. Usó todas las palabras correctas: empoderamiento, comunidad, legado. Se ganó nuestra confianza. Serena fue cauta al principio, pero su encanto y sus planes detallados terminaron por convencerla también. Juntos, con media docena de pequeños empresarios más, juntamos nuestros ahorros e invertimos con él. Era todo. Nuestro colchón, construido con esfuerzo durante 2 décadas. Frank Larsen tomó ese colchón y desapareció. Un día, su oficina estaba vacía. Su teléfono, desconectado. El proyecto, supimos, era una fantasía construida sobre permisos falsificados y mentiras. Se había llevado hasta el último dólar. La traición casi nos rompió. Estábamos apalancados hasta el cuello, al borde de perder no solo el negocio, sino la tierra misma sobre la que se levantó esta casa. Nos salvó la inteligencia feroz de Serena, su negativa a ser víctima. Pasó semanas investigando, llamando, destapando un rastro de papeles que llevó a una cuenta oculta. Recuperamos la mayor parte del dinero, pero las cicatrices nunca se borraron. El recuerdo de aquella humillación, de aquella violación, era un fantasma que creímos haber enterrado. Ahora, mirando la cara de su hija en mi pantalla, supe que el fantasma nunca se había ido. Solo estaba esperando. Me aparté del escritorio, con las piernas inestables. Mi mente era un torbellino, pero un pensamiento cortó el caos. Serena lo guardaba todo. Mi esposa era la archivera de la familia. Creía que un papel, un contrato firmado, un cheque cancelado, eran más poderosos que cualquier arma. La gente puede mentir, León, solía decir, pero la documentación no. Supe, con una certeza grabada en los huesos, que las respuestas no estaban en Internet. Estaban arriba.
Bajé la escalerilla plegable del desván. El aire que se deslizó olía a polvo antiguo y papel seco, el aroma de recuerdos dormidos. Subí a la oscuridad, con la única bombilla desnuda proyectando sombras alargadas y danzantes. El ático era nuestra cápsula del tiempo, un museo silencioso de nuestra vida juntos. En una esquina estaba la vieja cuna de André. En otra, cajas con libros de Serena a los que nunca pudo renunciar. Era el fantasma de nuestro pasado, y yo había venido a pedirle ayuda. Pasé junto a muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, levantando nubes de polvo que giraban en la penumbra. Buscaba el reino de Serena, un rincón meticulosamente organizado con docenas de cajas de archivo, cada una rotulada con su caligrafía elegante. Impuestos, 1985. Garantías de electrodomésticos. André, expedientes escolares. Era la bibliotecaria de nuestra vida. El corazón me latía con fuerza mientras repasaba con los dedos los lomos de las cajas, y entonces la vi. Una única caja de archivo reforzada, apartada de las demás. La etiqueta era simple, escrita con rotulador negro grueso, no con la habitual letra grácil de Serena. Como si la hubiera escrito deprisa, con urgencia. Decía una sola palabra, Larson. Era un ataúd lleno de respuestas. Soplé la capa de polvo de la tapa y la abrí haciendo palanca. Pesaba, no solo por el papel, sino por el pasado. La llevé bajo la bombilla, la única isla de luz en la oscuridad polvorienta, y levanté la tapa. Dentro estaba exactamente lo que esperaba, la meticulosa y condenatoria evidencia de Serena. Copias de los contratos fraudulentos que Frank Larsen nos hizo firmar. Extractos bancarios con las transferencias a su sociedad pantalla. Declaraciones juradas de otras víctimas a las que había estafado. Serena había construido una jaula legal de papel alrededor de ese hombre. Un caso tan sólido que, cuando se lo presentaron por medio del abogado, no tuvo más opción que devolver el dinero para evitar una condena federal. Era un monumento a su brillantez y su tenacidad. Pero mientras hurgaba entre esos recordatorios dolorosos de nuestra casi ruina, mis dedos rozaron algo que no era un documento legal. Un simple sobre de Manila, amarillento por los años, sellado con cinta vieja. En el frente, con la hermosa caligrafía de Serena, había 5 palabras que me pararon el corazón. León, solo abrir cuando debas. Me quedé sentado en el suelo polvoriento del desván, sosteniendo el sobre. Se sentía tibio, como si ella me lo acabara de entregar. Por un momento vacilé. Se sentía como una profanación, como iniciar una conversación con mi esposa a la que ella ya no podía responder. ¿Qué es, Serena? Susurré en el aire quieto y polvoriento. ¿Qué sabías? Durante 15 años, ese sobre había estado ahí, un guardián silencioso, un último secreto suyo. Yo creí que no teníamos secretos. Me equivocaba. Ella vio una amenaza en el horizonte que yo no vi, y se preparó. Con dedos temblorosos, rompí el sello. Mis manos, que habían construido una casa entera sin temblar, vibraban mientras sacaba el contenido. No era una carta. Era un pequeño puñado de documentos legales, sujetos con un clip. Encima había una hoja con su letra. Mis ojos recorrieron las palabras y el aire me dejó los pulmones en un suspiro mudo. La nota era breve, directa y demoledoramente brillante. Mi queridísimo León, empezaba. Después de lo que Frank Larsen nos hizo, aprendí que no podemos fiarnos solo de la buena voluntad. Debemos confiar en las estructuras. Por eso, hace 10 años, establecí en secreto el fideicomiso irrevocable de la familia Hayes. Transferí legalmente nuestra casa y todos los activos principales a él. Nuestro hijo André es el único beneficiario. Tú, amor mío, eres el fiduciario. ¿Qué significa esto, León? Que ya no eres el propietario legal de esta casa. Eres su protector, su guardián. No puedes venderla. No puedes apalancarla. No puede ser arrebatada ni a ti ni a nuestro hijo por ningún acreedor ni por ningún depredador. Usa esto para proteger siempre a nuestro chico. Tú, Serena.
Leí la nota 3 veces, con las palabras desdibujándose entre las lágrimas que me corrían por la cara. Toda la base del plan de Brittany, su elaborada estrategia de seducción y manipulación, se construía sobre una suposición simple, que yo era dueño de mi casa. Pero no lo era. Serena, desde la tumba, había previsto una amenaza futura. Había colocado una mina justo en mitad del camino del enemigo, una bomba legal a punto de detonar su mundo entero. Mi esposa no era solo una mujer inteligente. Era una estratega maestra. Y acababa de poner en mis manos la jugada ganadora. Tras descubrir la última genialidad de Serena, me quedé mucho rato en el desván, sosteniendo esos documentos que parecían un arma forjada por amor. El camino a seguir estaba cristalino. La hora de la defensa había terminado. Era hora de tender una trampa. A la mañana siguiente, tomé el teléfono para llamar a André. Antes de marcar, respiré hondo unas cuantas veces. Ahora era un actor, y esta era la interpretación más importante de mi vida. Tenía que hacer que mi voz sonara como el roce de huesos cansados. Tenía que parecer derrotado. Cuando André contestó, su voz era cauta, recelosa. «Papá», dijo. Solté un suspiro largo y cansado, asegurándome de que oyera el traqueteo del agotamiento. «André, hijo», empecé, con voz baja y áspera. «Estoy cansado. Cansado de pelear». Hice una pausa, dejando colgar el silencio entre nosotros. «He estado pensando en lo que dijiste, en el futuro, en quedarme atrapado en el pasado». Forcé una pequeña quiebra en la voz, como al borde del llanto. «Quizá tienes razón. Quizá los recuerdos de un viejo no son tan importantes como el futuro de su hijo. Una casa es solo una casa, supongo». Escuché la sorpresa en su silencio. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, con el tono ablandado por la preocupación. Este era el André que conocía, el hijo cariñoso sepultado bajo la influencia de Brittany. «Lo estaré», dije, débil. «Solo, no quiero que esto siga entre nosotros. Tú y Brittany debéis ser felices. Podemos hablar de la casa después de la boda. Lo que decidáis, lo apoyaré». Fue la mentira más difícil que he dicho. Cada palabra traicionaba la promesa hecha a Serena. Pero era una traición necesaria. Era el anzuelo. Y, como esperaba, el pez mordió. Oí un murmullo y luego la voz de André, lejana. «Aquí, habla tú con él». De pronto, la voz de Brittany estaba en la línea, aguda y empalagosa. «Oh, papá León, me alegra tanto oírte decir eso», gorjeó, con el triunfo apenas disimulado. «Estábamos tan preocupados por ti». Le dije a André que solo necesitabas tiempo para ver la lógica de todo. Estamos emocionadísimos de avanzar por fin como familia. Casi podía oír su sonrisa engreída a través del teléfono. Creía que me había roto. Creía que había ganado. «Sí», dije, apenas en un susurro. «Como familia». En las semanas siguientes, interpreté a la perfección el papel del viejo dócil y derrotado. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. André y Brittany venían a cenar y desplegaban planos sobre la misma mesa de cocina donde la había enfrentado. Hablaban emocionados de tirar paredes, de poner una isla de mármol, de convertir mi taller en una bodega. Discutían el futuro de mi casa como si yo no estuviera allí. Yo me quedaba en mi sillón, asintiendo y sonriendo tenuemente, sin opinar. «Lo que ustedes crean mejor», murmuraba. Brittany me palmeaba la mano y decía cosas como: «¿Ves, André? Por fin está entrando en razón». Confundieron mi silencio con su misión. No sabían que mi silencio era una serpiente enroscada, esperando. Mientras ellos elegían colores de pintura, yo tenía discretas llamadas nocturnas con Regie y con Marcus Torne. Mientras pedían presupuestos a contratistas, yo recibía informes detallados sobre la telaraña de deudas de Frank Larsen y su desesperada situación financiera. Ellos diseñaban una cocina nueva. Yo diseñaba su caída. Cuanto más se acercaba el día de la boda, más arrogante se volvía Brittany y más aliviado parecía André.
Él pensaba que la guerra había terminado. No tenía idea de que la batalla final estaba a punto de empezar. Cuando tomé el micrófono, un murmullo se apagó en la sala. Lo golpeé una vez, un sonido familiar de incontables reuniones de iglesia y eventos comunitarios. Miré aquel mar de rostros, todos sonrientes, todos expectantes. Mis ojos encontraron a mi hijo, André. Me miraba con orgullo y amor. Por un momento, mi resolución titubeó, pero entonces vi a Brittany a su lado, con esa sonrisa de condescendencia triunfante, y recordé la promesa que le hice a Serena. Mi determinación se endureció como el acero. Empecé con voz cálida y firme, la voz de un padre orgulloso. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, soy Leonayes y hoy soy el padre más orgulloso del mundo. Sonreí directamente a André, y fue una sonrisa genuina. André, verte aquí, tan lleno de alegría y esperanza, es el mayor regalo que un padre puede pedir. Te vi crecer de un niño que temía a la oscuridad a un hombre íntegro, fuerte y compasivo. Tu madre, la voz se me quebró suavemente. Tu madre estaría rebosante de orgullo. Dejé que ese pensamiento reposara en la sala. Luego volví la sonrisa hacia Brittany. Fue más difícil, pero ahora era un actor. Y Brittany, dije, con calidez ensayada, bienvenida a la familia. Has traído una energía nueva a nuestras vidas. Has hecho increíblemente feliz a mi hijo, y por eso te estoy verdaderamente agradecido. Un padre desea que su hijo encuentre a una compañera que sea su igual, su confidente y su mayor defensora. Y eso es lo que todos esperamos para ustedes esta noche. Alcé mi copa. Así que brindemos por los nuevos comienzos, por un futuro lleno de amor, risas y una vida entera de felicidad. Por André y Brittany. La sala estalló en brindis y aplausos. Brittany resplandecía, saboreando el momento. Creyó que aquello era todo, el balbuceo inofensivo de un viejo. No sabía que solo estaba preparando el escenario. Levanté la mano para acallar el aplauso. Gracias, dije, dejando que mi sonrisa se apagara un poco. Si me permiten un minuto más. Ya saben, de viejo constructor. Al mirar a estos dos jóvenes a punto de iniciar su vida juntos, no puedo evitar pensar en lo que se necesita para construir algo que perdure. Mi voz empezó a cambiar. El calor seguía, pero ahora lo sustentaba algo sólido, inflexible. Verán, un matrimonio se parece mucho a una casa. Puedes tener el diseño más hermoso, los acabados más caros, la decoración más lujosa. Pero si los cimientos no son firmes, si está construido sobre suelo inestable o con materiales defectuosos, toda la estructura acabará viniéndose abajo. La sala guardaba ahora otro tipo de silencio, curioso, atento. Sentían el giro. Necesitas un cimiento fuerte, profundo y verdadero. Un cimiento construido sobre la confianza. Un cimiento construido sobre el respeto. Hice una pausa y giré la cabeza lentamente para mirar, por primera vez esa noche, directamente a los ojos de Brittany. Y, sobre todo, un cimiento construido sobre la honestidad. Sostuve su mirada, dejando que la palabra honestidad quedara suspendida entre nosotros. Vi un destello de pánico en sus ojos, pero conservó la compostura, con la sonrisa pintada aún en el rostro. Por ejemplo, proseguí, con voz tranquila y conversacional, como si contara una anécdota, Brittany ha mostrado una preocupación extraordinaria por el futuro de nuestra familia, un interés profundo en nuestro bienestar financiero. Tan previsora ha sido que incluso sugirió que vendiera mi casa, la casa donde cría a mi hijo y donde mi esposa falleció, para que ella y André tuvieran un mejor comienzo. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Ya no era un brindis. Era otra cosa. Vi a mi hermana intercambiar una mirada preocupada con su marido. André estaba desconcertado, mirando de mí a Brittany. Sabía que era cierto, pero no entendía por qué lo decía así y en ese momento. La sonrisa de Brittany se tensó por los bordes. Hizo un leve gesto, como diciendo «¡Ay, este viejo!». Pero yo apenas empezaba a colocar los cimientos. Algunos podrían ver eso como simple ambición juvenil,
continué, sin apartar los ojos de los suyos. Y yo intenté verlo así también. Pero el interés particular de su familia por nuestra propiedad, bueno, no es precisamente nuevo. Dejé que esa frase calara. El aire se volvió espeso de tensión. De hecho, dije, alzando un poco la voz, me gustaría reconocer a un invitado especial entre nosotros esta noche, un antiguo colega de negocios, el señor Peterson. ¿Le importaría ponerse en pie? Todas las cabezas giraron. En una esquina, un hombre mayor, distinguido, el antiguo socio de Regie, se puso de pie lentamente. Asintió con solemnidad. Brittany ya no sonreía. Su cara era un lienzo en blanco de confusión y horror naciente. No sabía quién era ese hombre, pero sabía que era una amenaza. Gracias, señor Peterson, dije. Ahora bien, el señor Peterson tiene mejor memoria que yo para los asuntos antiguos y quizá recuerde a un promotor inmobiliario muy ambicioso, del que ambos tuvimos la desgracia de saber hace unos 15 años. Un hombre de grandes sueños y ética muy laxa. Un hombre muy interesado en los activos de mi familia. Dejé que el silencio se estirara, saboreando su agonía. Un hombre, dije, con la voz clara y fría como el hielo, llamado Frank Larsen. Observé su rostro al pronunciar ese nombre. Fue el momento más satisfactorio de mi vida. No es que se le fuera el color, se lo arrancaron de cuajo. No estaba pálida, era el gris muerto de la ceniza fría. La máscara no se deslizó, estalló en 1000 pedazos, dejando ver a la impostora acorralada y aterrada. André la miró y luego me miró, con la boca abierta. Frank Larsen, susurró, sin significado para él, pero con todo el significado para ella. Y yo estaba a punto de explicarles a todos exactamente lo que significaba para nosotros. Sí, Frank Larsen, repetí, dejando su nombre colgado en el aire como un mal olor. Para quienes no lo sepan, el señor Larsen y yo tuvimos un trato hace muchos años. Nos enseñó a Serena y a mí una lección muy valiosa y muy dolorosa, sobre la confianza y sobre hasta dónde llegan algunos por dinero. Intentó arrebatarnos todo. Miré a mi hijo. André, la razón por la que creciste en esa casa, la razón por la que tuviste un cimiento sobre el que construir tu vida, es porque tu madre fue más lista y más fuerte que hombres como Frank Larsen. Casi nos destruye, pero fracasó. Y al fracasar, nos dio un regalo, nos enseñó a estar preparados. Nos enseñó que la mejor defensa no es un muro alto, sino una estructura legal impecable. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. La sala entera contenía la respiración. Brittany temblaba, con los ojos desorbitados por un terror que era hermoso de contemplar. Pero aquí viene la mejor parte, dije, casi en susurro, obligando a todos a inclinarse. Verán, Frank Larsen le enseñó a mi esposa Serena una lección que ella nunca olvidó, cómo proteger a su familia de los depredadores. Y mi esposa fue una alumna brillante. Saqué el sobre amarillento y los documentos del desván. Los levanté para que todos los vieran. Poco después de aquel asunto con el señor Larsen, Serena hizo algo secreto y brillante. Estableció el fideicomiso irrevocable de la familia Hayes. Dejé que el término legal flotara sobre la sala. Vi confusión en la cara de André, pero en la de Brittany apareció una comprensión catastrófica. ¿Qué significa? Expliqué, mirando a mi hijo, pero hablando para que Brittany lo oyera. Que mi esposa transfirió legalmente nuestra casa y nuestros principales activos al fideicomiso. Yo soy solo el fiduciario, el guardián. André es el único beneficiario, pero los términos son clarísimos. Los activos de ese fideicomiso, incluida la casa, no pueden venderse, ni apalancarse, ni tocarse de ninguna forma hasta que él cumpla 40 años. Desplegué la nota de Serena. El papel crujió suavemente en la sala muda. Luego dirigí toda mi atención, todo mi ser, a la mujer cenicienta sentada en la mesa principal. Así que, Brittany, dije, con voz sin emoción, fría y precisa como el bisturí de un cirujano, todo tu plan elaborado. Tu telaraña de mentiras, tu manipulación de mi hijo, tus amenazas crueles, no sirvió para nada.
Se construyó sobre una fantasía. Has pasado 6 meses intentando robar un banco que lleva vacío más de una década. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado, asfixiante, con peso físico. Durante un largo instante nadie se movió. Nadie respiró. Luego se rompió. No con un estruendo, sino con un centenar de susurros que estallaron a la vez. La sala entera se disolvió en un murmullo caótico de shock e incredulidad. Pero yo no oí nada. Mi foco estaba en mi hijo. André giró la cabeza lentamente hacia Brittany. La confusión y el dolor desaparecieron de su cara, sustituidos por algo que nunca le había visto dirigir a nadie, asco puro y absoluto. La mirada de un hombre que despierta de un sueño hermoso para descubrir que estaba durmiendo con una serpiente venenosa. No miraba a su novia, al amor de su vida. Miraba a una desconocida. A una estafadora. Y, por fin, la veía de verdad. Brittany no lloró. No gritó ni protestó. Su rostro, máscara de ceniza, se contrajo en un rictus de odio puro. Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió y casi volcó. Con un movimiento convulso, arrancó el ramo de novia de la mesa y lo lanzó al suelo. Las rosas blancas se desparramaron por la madera pulida como huesos hechos añicos. Me clavó la mirada por última vez, y en ese gesto no había remordimiento ni vergüenza. Solo la promesa de un odio amargo y sin final. Luego se volvió, su vestido de $10,000 ondeó, y se marchó. No corrió. Caminó, la cabeza alta, atravesando la multitud atónita, por las puertas del gran salón, y fuera de nuestras vidas para siempre. Esa noche, los invitados ya se habían ido. Los restos de la recepción, despejados. André y yo nos sentamos en el salón de mi casa, de nuestra casa. El silencio había vuelto, pero esta vez no era un arma ni un muro. Era un espacio tranquilo para empezar a sanar. No hablamos. No había palabras para el abismo abierto entre nosotros, ni para la larga ruta de regreso que nos esperaba. Afuera, una farola proyectaba un resplandor suave por la ventana, iluminando un retrato de Serena en la pared. A la luz tenue, parecía sonreír, con un orgullo sereno y sabio. Los cimientos habían sido puestos a prueba por un huracán. La tormenta había pasado, y la casa seguía en pie. Todo este calvario me dejó una lección poderosa. El verdadero fundamento de una familia no se construye con madera o piedra, sino con honestidad. Una mentira, por muy hermosa que la adornes, siempre pudre la estructura desde dentro. Aprendí que la fuerza real no va de alzar la voz, sino de tener paciencia, observar y entender el plano completo antes de hacer un solo movimiento. A veces, la persona más callada de la sala es la que sostiene las verdades más poderosas. Proteger tu legado significa estar dispuesto a derribar una estructura defectuosa para salvar el suelo firme sobre el que se sostiene. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a las personas que amas?